La pregunta es que tenemos que hacernos hoy es si existe algo por lo cual tú no puedes creer por lo imposible que Dios puede hacer en tu vida. Si existe algo que te separa a ti entre sueños y tu realidad. Cuando ese ángel se le aparece a María y le anuncia a ella de la concepción que iba a tener, de que a través de ella vendría el Salvador, Lucas 1:37, ella dijo, pero es imposible porque no hay precedentes de que una mujer pueda concebir sin haber tenido relación, haber tenido intimidad con hombre alguno. Y la respuesta del ángel es, no hay nada imposible para Dios. Algo semejante a eso fue cuando Sara, ya de edad muy avanzada, 90 años, Abraham 99, Génesis 18, y cuando Dios nuevamente le reafirma la promesa que a través de ellos era, no a través de la ayuda de alguien más, sino a través de ellos dos vendría la promesa, vendría la gran descendencia. Sara hasta se rió, porque ella, una risa no sé si de nervio o de incredulidad. Y es exactamente lo mismo que el ángel le dijo a Abraham, lo que luego también el ángel le dice a María. Dice, no hay algo difícil. ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Y en esta mañana yo quiero que tú y yo podamos entender en estos próximos minutos, podamos entender que ciertamente enfrentamos adversidades o algunos tenemos sueños que lucen ser imposibles, pero tenemos que aprender a diferenciar lo que es imposible a lo que es improbable. Hay una diferencia, ¿verdad? Porque quizás es imposible que yo estoy aquí con ustedes ahora y que en una hora yo esté en Europa de manera física. Eso es imposible. Es improbable que yo esté hoy compartiendo con ustedes y dentro de 30 minutos, 40 minutos, mientras estemos aquí, las tres personas más influyentes de este país, tanto en el ámbito político, el ámbito empresarial y el ámbito militar, entren por esa puerta. Eso es improbable. Y a veces nosotros, lo que es improbable, lo colocamos dentro del departamento de lo imposible y dudamos, dejamos de creer, dejamos de soñar, dejamos de perseverar. Y hay una palabra del Señor para tu vida hoy, que no hay cosas difíciles para Él. Quiero que me acompañes brevemente a Jeremías capítulo 29. Y voy a leer esta historia, vamos a leer algunas cosas de esta historia para poner en contexto y luego entonces vamos a resumir, ¿verdad? Hay un pasaje de Jeremías 29, verso 11, que muchos, casi todos, de los que estamos aquí, hemos escuchado alguna vez y ha servido de mucha inspiración. El verso 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando escuchamos esta promesa del Señor, y muchos, ¿verdad? Quizás hasta han impreso este verso y lo han colocado en una pared, algunos en un sticker, y dicen, no, porque yo sé los pensamientos que Dios tiene para mí. Dios tiene pensamiento de bien, Dios tiene pensamiento de paz para que yo alcance lo que yo quiero. Y nos motivamos y avanzamos sobre esa rueda. Sin embargo, desconocemos el contexto en el cual Dios le da esta palabra a sus hijos. El contexto donde Dios le dice a ellos, yo tengo planes contigo. Mis planes contigo son planes buenos. Son planes de bien, son planes donde tú vas a poder lograr
celebrar aquello que tú tanto has anhelado, aquello que quizás ya tú en un momento determinado has desfallecido, has tirado la toalla. ¿Sabes qué? Yo tengo planes, y esos planes que tú vas a celebrar. Tú vas a celebrar porque mis planes van a prevalecer ante la circunstancia o desafío que tú puedes estar viviendo hoy. ¿Sabe cuál fue el contexto? El verso 1 nos ayuda a entender un poco más. Dice el verso 1, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Es interesante, esta palabra que el Señor le da a su pueblo, se lo está dando a un pueblo que está cautivo. Un pueblo que lo mejor de ellos, no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito a nivel de autoridades, todos ellos fueron llevados cautivos por Nabucodonosor. Eran cautivos de Babilonia. Y en medio de la cautividad, en medio del momento más oscuro de ellos, políticamente hablando o espiritualmente hablando, Dios le dice: ¿sabes qué? Yo tengo pensamientos buenos para ti. Y es interesante esto porque muchas veces, no sé tú, pero en el caso mío, yo cuando estoy atravesando por una dificultad, cuando estoy atravesando por un proceso donde no logro ver salida alguna, no logro ver algún fin agradable para mí, yo llego a pensar si acaso Dios me ha dado la espalda, si acaso Dios simplemente ha cerrado sus oídos o es su plan castigarme. Y es ahí donde retoma nuevamente o retumba este verso, donde Dios le dice a ellos y Dios me dice a mí y Dios te dice a ti: ¿sabes qué? Yo tengo pensamientos para ti. Y son pensamientos buenos. Son pensamientos de paz. Son pensamientos donde tú vas a alcanzar aquello que yo establecí desde antes de tú haber incluso nacido. Ahora, lo curioso de todo esto, estamos hablando de creyendo por lo imposible. Estamos hablando de tener fe en medio de cualquier proceso de dificultad en que nos encontremos. Lo interesante es que estando ellos cautivos, los versos siguientes, mira lo que el Señor le dice. El verso 4, el Señor le dice eso: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Es decir, a todos los cautivos, a todos los que están oprimidos, a todos los que están entristecidos, a todos los que están aparentemente sin ningún tipo de esperanza. Así le dice el Señor. Verso 5. Edificad casas y habitadla, plantad huertos, comed el fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a ese lugar. Y ahí entonces viene el verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sabe? De alguna manera el Señor le está diciendo a ellos, en medio de la dificultad, en medio de la cautividad, en medio de la opresión, yo quiero que ustedes fructifiquen. Yo quiero que ustedes fructifiquen.
Y para algunos quizás es una cosa difícil que el Señor nos pide, que en medio de una dificultad en el matrimonio, en medio de una dificultad con los hijos o con uno de los hijos, en medio quizás de un tema de salud, nosotros podamos fructificar, nosotros podamos no solamente nosotros avanzar, sino también bendecir a aquello que nos ha colocado en la posición estrecha en la que nos encontramos. Se necesita fe, se necesita creer realmente a Dios en medio de eso. Y es lo que el Señor le está diciendo a ellos, porque creerle a Dios en medio de lo perdido o de una crisis intensa, eso es fe. Eso es fe. Lo primero que yo quiero que quede establecido en tu corazón y el mío hoy es que no importa el momento en que te encuentres, tu historia puede terminar en una restauración. No importa en el momento en que te encuentres, tu historia puede terminar en una restauración. En una restauración. Cuando hablamos de restaurar, a veces pensamos que cuando una pieza se rompe, una pieza de cerámica, de porcelana, de alto valor, cae al piso, se rompe y se hace pedazos, y viene una persona y la toma y la une pieza por pieza, y la restaura. Le llamamos a eso que la está restaurando, ¿verdad? Pero esa restauración no es perfecta, no es tal. Si una vez reparada la pieza, quedan las grietas mostrando la rotura que sufrió. ¿Sabe qué? Cuando la restauración viene de parte del Señor, la restauración es posicionarte o reposicionarte al lugar, no que tú tenías antes de quebrarte, no en el lugar antes de tú sufrir la ruina emocional que has sufrido, sino en el lugar que Él diseñó para tu vida. Esa es la razón por la cual cuando Dios restaura al hombre a través de Cristo, no lo restaura en el punto donde simplemente volvió a tener comunión con Él, no, sino que nos reposiciona al lugar donde Él nos diseñó para que fuésemos hijos. Por eso que Jesús, cuando vino y cuando comenzó su ministerio, y eso estuvimos hablando el pasado miércoles, no habló de evangelio de salvación, ni evangelio de sanidad, sino el evangelio de reino, porque Jesús vino a restaurar el reino. Jesús vino a restaurar aquello que se había perdido, volverlo al diseño original. Por tanto, no importa dónde te encuentras hoy, tu historia puede terminar en una restauración. Y cuando leemos eso que acabamos de ver en Jeremías 29, Dios le habla a ese pueblo que está en cautividad y le dice esto. Miren, ¿saben qué? Van a venir personas que van a querer hablarle a su alma y le van a decir que yo lo voy a librar antes. Van a venir personas que le van a decir cosas buenas a ustedes. ¿Saben qué? No lo escuchen. Hay un proceso y este proceso va a durar 70 años. Ahora, cuando pase ese proceso de 70 años, ¿saben qué? Yo voy a despertar la palabra que yo establecí, esa palabra que yo prometí, eso que yo puse, que yo deposité, yo la voy a despertar y vendrá cumplimiento sobre sus vidas. Hay ocasiones donde se nos vende a nosotros el sueño de que cuando estamos atravesando por un proceso, con una oración mágica, con 2 galones de aceite que nos unjan, las cosas van a desaparecer. No, hay ocasiones que el proceso va a tener una fecha, pero es una fecha de caducidad, donde una vez cumplido el proceso, tú verás la manifestación. Pero tienes que creerle a Dios para que al final del proceso tú saber que Dios lo hará. Es creerle a Dios y no tirar la toalla. Es creerle a Dios y no desviarte del camino, sino saber
que tu historia puede terminar en una restauración. En una restauración de las cosas. La fe en Dios, óyeme bien, la fe en Dios es creerle a Él, no importa qué. Fe en Dios es creerle a Él, no importa qué. Los versos siguientes dice acá, el verso 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiréis y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De alguna manera, el pueblo, cuando es llevado a la cautividad, comenzó a lamentarse. Comenzó a quejarse, ya sea contra los que estaban llevándolo cautivo, es decir, los babilonios, o ya sea quejándose incluso contra Dios. Y si hay algo que tú y yo tenemos que aprender hoy, salir de este lugar convencido de eso, que es para creer por lo imposible requiere un cambio de posición o forma en que ves las cosas. Para tú creer a lo imposible va a requerir un cambio de posición o forma de ver las cosas. A veces vienen situaciones en nuestra vida, en nuestro empleo, empresa, relaciones, y nos quejamos, nos sentimos frustrados, no podemos lidiar con eso. Pensamos que es lo peor que puede estar sucediendo. Y son los momentos donde tenemos que cambiar, hacer un twist, ¿verdad? Cambiar de posición, cambiar de forma de ver las cosas. Y lo que hoy nosotros quizás nos estamos quejando en medio de la crisis, poder decir, wow, pero eso es una oportunidad maravillosa. Porque quizás Dios está provocando eso para entonces resurgir tal o cual cosa. Y no nos damos cuenta que muchas veces nuestras quejas no es más que ir en contra de lo que Dios está haciendo. De lo que Dios está haciendo. De lo que Dios está haciendo. Quizás tú estás en una pequeña embarcación. Imagínense esto. Esta imagen me acaba de llegar ahora. Imagínate que tú estás en una pequeña embarcación. Está tratando de cruzar de un lugar a otro. Y la embarcación se está hundiendo. Hay 12 contigo. Y tú entiendes que la forma de evitar de que todos se ahoguen es rápidamente remar lo más rápido para llegar a la próxima orilla. Remar y remar y remar. Y tú quieres que todos remen contigo en ese momento. Pero de pronto te das cuenta que uno salta viendo el peligro, el otro salta, el otro en la inconformidad salta, el otro también. Y tú comienzas a quejarte y decir, son unos ingratos, son unos infieles, me van a dejar solo para que yo solo me hunda. Y cuando comienzan a dejarte solo y de los 12 solamente quizás quedan 4, te das cuenta que la embarcación se estabiliza. Y que todo aquello que te abandonaron no era más que un sobrepeso, que era lo que estaba provocando el hundimiento de la embarcación. Pero solamente cuando tú en lugar de quejarte, tú dices, bueno, no lo voy a detener porque yo veo que se está mejorando la cosa. Para creer por lo imposible requiere un cambio de posición. Tú y yo no podemos ver o creer lo imposible que Dios puede hacer con la misma posición de incredulidad, queja, murmuración, cuestionamiento que muchas veces nosotros tenemos en nuestras vidas. Un ejemplo que lo vemos en la historia de Abraham, en su relación con Dios. Génesis capítulo 15 registra el momento en que Dios va a revalidar su promesa sobre Abraham. Abraham viene de rescatar a su pariente llamado Lot, se separa nuevamente de él,
Viene el tema de Melquisedec, un momento poderosísimo quizás en la vida de Abraham, una experiencia espiritual única. Viene este hombre sin genealogía, sin nada, pero sacerdote del Dios Altísimo. Dice que Abraham dio el diezmo de todo lo que tenía a este hombre. Y este hombre parte el pan, vino, tienen como la cena, la mesa del Señor, la tienen ahí. Todo eso es algo profético, es impresionante. Pero después de todo esto viene Abraham a su inconformidad. Y la inconformidad de él era que no tenía un hijo. Dios le había prometido un hijo. Dios le había prometido una descendencia. Tiempo atrás. Y por esa promesa Abraham tomó decisiones tan importantes en su vida, como dejar a su padre, dejar a su parentela, dejar su tierra, dejar su seguridad, todo creyendo a una palabra que Dios le había dicho. El tiempo había transcurrido y nada sucedía. Ciertamente tenía riqueza, tenían victoria, tenía tantas cosas, pero no tenía lo que anhelaba su corazón. El alma de Abraham estaba afligida. Dios iba a traer nuevamente, iba a refrescar la promesa en la vida de Abraham, pero era imposible que Abraham pudiese comprender la magnitud de su promesa, estando donde estaba. Y la razón por la cual Dios, y pueden leer luego en su momento ese pasaje, Génesis 15, Dios saca a Abraham de la carpa. Él estaba bajo una carpa, era como verlo en una casa de campaña para poder entender. Dios dice: ven, sal. El techo que tú tienes es muy limitado, ven, sal. Cuando Abraham sale de la carpa hacia afuera, entonces Dios dice: ahora mira hacia arriba. No hay límites. Entonces Dios le dice: ahora mira las estrellas. ¿Puedes contarla? Imposible. Así será tu descendencia. La única manera de Abraham recuperar la esperanza y creer por lo imposible era si Abraham salía de esa carpa que tenía un techo que limitaba su visión, limitaba su perspectiva, y ser movido a un lugar donde él pudiera ver las cosas diferente. Tú y yo necesitamos mover nuestra posición emocional en la que nos encontramos y comenzar a ver las cosas diferentes. Quizás nos hemos acostumbrado a ver el matrimonio desde la posición de la queja, de la inconformidad y de la imposibilidad. Quizás hemos visto nuestros hijos o nuestros padres desde la posición de que nunca las cosas van a cambiar, de que siempre serán la misma. Quizás estamos viendo nuestra prosperidad que Dios ha prometido desde la posición de que estamos bajo un estado, un gobierno que es dirigido por hombres, y vemos cómo está el sistema y vemos cómo están las cosas en el resto del mundo. Quizás hoy tú y yo necesitamos movernos de posición y comenzar a ver las cosas de una forma diferente y comenzar a verla como Dios la ve. Que no hay cosa difícil para Él. Que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y es ahí donde, volviendo nuevamente a Jeremías, es ahí donde Dios está tratando con este pueblo y le está diciendo, yo voy a hacer esto con ustedes, porque mis pensamientos son de bien y son de paz. Yo lo voy a hacer. Y no vamos a leer, ¿verdad? Pero los siguientes versos, capítulo 30, 31, 32, va relatando las cosas como van sucediendo con este pueblo. Y no necesitas, y esto es muy importante, algo que el pueblo no necesitaba saber y que tú y yo no necesitamos, es que no necesitas conocer todos los detalles para creerle a Dios por lo imposible. Voy a repetirte esto. No necesitas conocer todos los detalles. Le decía yo a mi esposa ayer, en un momento el Señor me guió a tener un tiempo muy especial, tener como una mesa, ¿verdad?, bien espiritual con mis dos hijos, alrededor de Misión Imposible, la película. Y antes de irnos para el cine nosotros a ver Misión Imposible,
en lo que nos preparábamos y esperábamos que el tiempo avanzara, me puse a cambiar canales ¿verdad? El canal de televisor. Me encontré con la película La Pasión de Cristo y la de Mel Gibson, la que es cruda, ¿verdad? Y en el momento que la puse fue en el momento de donde ya Jesús es condenado y comienza ese proceso de martirio de él. Y la película es bien cruda, ¿verdad? Los que la vieron la recordarán. Tan cruda que yo la he visto un par de veces y ayer solamente esa escena, literalmente mi alma se conmovió y no estoy siendo muy sentimental, es real. Cuando yo vi la manera, y yo que conozco la historia o que conozco, ¿verdad? A través de la escritura y también de la historia de cómo eran que se armaban los látigos y todo, sé que era real, que los látigos que se armaban eran con pedacitos de huesos, cosa que cuando le daban y echaban para atrás, parte de la carne pudiese ser rasgada. Y la película lo presenta de esa forma. Y hay un momento de la película, que presenta la imagen de Jesús, ¿verdad? Cuando está recibiendo los látigos de los soldados romanos. Y en un segundo plano colocan a su madre, a María, no soportando el dolor, entristecida. Y eso me trajo a memoria cuando Jesús es presentado, siendo apenas un niño, ¿verdad? Cuando es presentado y que recibe esa palabra de que una lanza, una daga, iba a traspasar el corazón de ella como madre, hablando del dolor. Y quizás ella no comprendió en ese momento, porque Dios no le dio los detalles, pero de alguna forma ella formó a su hijo junto a José en lo que tenía que formarlo, aunque no le dio los detalles. Cuando ese ángel se le aparece y le dice que a través de ella vendría el Salvador, y ella dice: hágase conmigo conforme a tu voluntad, a la voluntad del Señor. Cuando entendió que no era nada imposible para Dios, ella no conocía los detalles. Ella no conocía la murmuración que iba a haber en el pueblo. Que todavía ya Jesús era un adulto, ya de 30 años y pico, haciendo milagros. Y los mismos fariseos decían: no, pero nosotros no somos hijos de fornicación, no somos hijos de adulterio. Queriendo decir que María le había sido infiel a José. Sí, ella quizás no conoció los detalles de todo lo que ella tenía que lidiar espiritual, social o emocionalmente, de ella concebir, de ella traer a través de su cuerpo al Salvador. Ella no conocía los detalles de que a través de ella, cuando viniese el Salvador y ese Salvador cumpliese con el propósito, ella tenía que verlo siendo traspasados sus manos y sus pies con clavos, y ella como madre tener que desprenderse de su hijo. Ella no conocía los detalles, pero ella decidió creerle a Dios cuando recibió la visitación del ángel. Hay detalles que tú no necesitas manejar para dar el primer paso. Muchos de nosotros, antes de dar el primer paso, necesitamos que hay en el segundo. ¿Sabes qué? Hay Dios, en ocasiones Dios no le interesa que tú conozcas qué hay en el segundo o tercer paso, solamente quiere que le crea por el primero. Y la pregunta que quiero hacer hoy es si tú estás dispuesto a creerle a Dios por el primer paso. Cuando leemos la historia que estaba sucediendo acá, más adelante en el capítulo 32, Dios le da una palabra a Jeremías. Dios le da una palabra a Jeremías y esa palabra tenía que ver con que lo que quedaba de Jerusalén, óyeme bien, lo que quedaba de Jerusalén iba a ser ya totalmente demolido, iba a ser totalmente destruido. Ya el ejército no solamente había sitiado la ciudad, de lo poco que quedaba de la ciudad, sino que ya ellos iban avanzando para entrar y destruir los muros y destruir todo lo que había. Pero había una promesa de Dios. Y en ese capítulo 32, Dios le dice a Jeremías que compre una porción de tierra, que la guarde en un envase de barro y que selle eso y que lo haga delante de testigos cuando haga la transacción. Le tengo noticias a ustedes, se lo voy a resumir, la historia de 600 años en 2 minutos.
Ciertamente el enemigo llegó, destruyó, pero ¿sabes qué? Más adelante Dios levantó a un rey llamado Ciro que desplazó a los babilonios. Y ese Ciro fue en parte aquel que contribuyó para la restauración de Israel. Pero más adelante Dios levanta a un hombre llamado Nehemías. Y ese Nehemías, cuando escucha de todo lo que había sucedido en su tierra, es que Dios lo usa para, junto a su rey, en aquel momento a cual él servía de copero, ser parte de la restauración de esos muros que fueron destruidos. Pero todavía había una palabra. Había una palabra de Dios de que se iba a cumplir. Había una palabra que Dios había establecido sobre su pueblo, sobre una restauración, sobre una salvación que vendría a su pueblo y a través de su pueblo a las naciones, aunque ellos no lo estaban viendo. ¿Saben qué? Cuando vemos geográficamente la porción de tierra que compró Jeremías, podemos verlo geográficamente solamente a 3 millas del lugar donde aconteció todo. Pero cuando lo vemos, está próximo al lugar donde 600 años, cientos y cientos de años después, Jesús, el Hijo de Dios, vendría, haría milagros. Y en esa área Jesús moriría por los pecados de la humanidad. Y ese lugar se convertiría en el lugar no solamente de restauración del pueblo, sino de las naciones. Porque a través de Jesús, que murió y resucitó, vino la restauración a todos nosotros. Todos esos detalles Jeremías no lo conocía. El pueblo no lo iba a manejar. Pero había una palabra: yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y pensamientos de paz. Quizás tú y yo no sabemos qué va a suceder con nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestras finanzas. Quizás no sabemos qué va a suceder con nuestra salud. No sabemos lo que va a suceder ni siquiera el próximo diciembre. Pero ¿sabes qué? Yo te invito hoy a creer a Dios por lo imposible y que su palabra se habrá de cumplir en cada uno de nosotros, no importa qué. Eso es fe. Eso es fe en Dios. Es creerle a Él. No importa qué. No importa qué tú estás viviendo, no importa qué estás enfrentando, no importa qué sueño estás teniendo. ¿Sabes qué? Eso es fe, creerle a Dios, no importa qué. No importa qué. Y todo eso porque tú fuiste creado con un propósito. Óyeme bien, tú fuiste creada con un propósito. Quiero que lo sepas. Si no lo sabías, quiero que lo sepas. Tú no fuiste el resultado del amor de tus padres o de un accidente o de un mal cálculo, como te lo quieran haber dicho. No, tú tienes un propósito. Tú cargas propósito de parte del Señor. Tú no fuiste un accidente o no fuiste el resultado de una noche apasionada. Tú eres el resultado de un propósito de Dios. Fuiste creado con un propósito. Y Dios llama ese propósito dentro de ti. ¿Sabes para qué? Para que creas por lo imposible. Para que creas por lo imposible. Quiero terminar compartiendo brevemente Jeremías 1. Jeremías capítulo 1. Dice, voy a leerlo rapidito porque son varios versos, ¿verdad? Versos del 1 al 10 y lo voy a leer rapidito, se lo prometo. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabras de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo:
Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová sobre su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en ese día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, y ahí viene entonces una palabra, ¿verdad? Diciendo que tú ves, y queriendo el Señor decirle luego, yo también voy a apresurar este cumplimiento de esta palabra. Antes de que fuese concebido, desde el vientre de su madre, no solamente Dios había puesto sus ojos en él, sino que Dios había puesto propósito. Antes de tú estar en el vientre de tu madre, Dios tenía un propósito para tu vida. La única manera que tú y yo podemos conciliar de que tú fuiste bendecida por Dios desde antes de la fundación del mundo, con toda bendición en los cielos, es porque Dios, quizás Dios no te vio a ti con la ropa que tú tienes puesta hoy o puesta hoy, pero sabes que Dios tiene propósito en tu vida. No permitas que lo que estés enfrentando, no permitas que la imposibilidad que está delante de tus ojos sabotee el propósito que tú cargas en Dios. Quiero que te levantes, quiero que le creas. Quiero que aprendas a creerle a Él, no importa qué. Jeremías, cuando Dios le habló de esa manera, avanzó. La vida de Jeremías es fascinante. Él es quien escribe un libro llamado Lamentaciones, y ese libro de Lamentaciones es un libro donde él también describe algunas cosas de las vicisitudes que tuvo que atravesar, pero nunca abortó el propósito. Y yo vengo hoy con voz profética en este momento en contra de todo espíritu abortivo que pretenda destruir o deshacer el propósito de Dios en la vida tuya, en tu matrimonio, en tu familia o en el lugar donde Dios se ha establecido. Cancelamos toda palabra que haya sido gestada en el infierno en contra de ti, porque ciertamente sabemos que así como Dios ha pensado en ti y ha establecido propósito, se está gestando en las tinieblas una agenda para deshacer lo que ya Dios ha llamado en tu vida. Pero yo me paro delante del Señor y delante de ti como hombre que se coloca en la brecha para interceder y declarar que ningún arma forjada en contra de tu vida, familia o propósito habrá de prosperar. Declaramos en el nombre de Jesús, en ese momento, declaramos en el nombre de Jesús, en ese momento, que se levantará una generación de hombres, mujeres, jóvenes, niños, que estarán dispuestos a creerle a Dios por lo imposible y lo verán cumplido en sus vidas, porque no abortarán lo que cargan, no cancelarán lo que ya se escribió sobre ellos en los cielos, porque hay un libro escrito en los cielos sobre tu vida, hay un libro escrito en los cielos sobre tu familia. Y ahora, en el nombre de Jesús, cancelamos toda agenda paralela para anular lo que ya Dios estableció sobre ti. Hablo al espíritu que hay en ti, como mujer, como hombre, y digo: despiértate, despiértate tú que duermes, y créele a Dios, no importa qué. Ese es el tiempo de que comencemos a creerle a Dios por lo imposible. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Iniciamos con una imagen. Personas discapacitadas, algunos en los pies, otros en los brazos, otros con otro tipo de incapacidad, pero nada de eso le impidió a ellos alcanzar sus sueños. Quizás la incapacidad que algunos tenemos no es física, quizás la incapacidad es emocional, porque venimos mutilados de un hogar destruido, venimos mutilados de padres disfuncionales, venimos mutilados emocionalmente, porque no hemos visto un modelo correcto. Pero ¿sabes qué? Eso no puede impedir que tus sueños se cumplan y el propósito de Dios venga a la realidad. Hay algunos que hemos venido también de abuso espiritual. Hemos venido con mutilación en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestros ojos o corazón. En lo espiritual estoy hablando. Pero eso no tiene autoridad para impedir que el propósito se cumpla. Quiero invitarte a que te pongas de pie en este momento. Aleluya. Aleluya.